Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sin Tacones y Sinvergüenza, nuestros invitados. La doctora Caterine Valderrama es médica hace 22 años, con énfasis en medicina funcional, en medicina bioreguladora, hormonas bioidénticas y dismetabolismo, entre otras. Para nosotras es un gran placer tenerla hoy con nosotras acá, acompañándonos. Doctora Caterine, muy buenas tardes y bienvenida a Sin Tacones y Sinvergüenza. Hola niñas, muchas gracias por esta invitación. También es un gusto estar aquí. Bueno, doctora Caterine, como lo comentábamos ahora, tenemos un tema muy interesante y es justamente este del tema de la microbiota y del intestino, pero sí me gustaría empezar con lo que nos comentaba Cara ahorita, y era que nos cuente un poco acerca de este tema de la medicina funcional también, para iniciar como todo este camino que vamos a hacer hoy por Sin Tacones y Sinvergüenza, y este tema que hemos elegido. Bueno, normalmente a mis pacientes la forma gráfica, como me gusta que entiendan la medicina funcional, es la siguiente. Si tú tienes un roto en la pared y ese roto está porque hay un tubo de humedad que abrió el roto en la pared, ¿cuál es la solución para ese roto? ¿Poner un cuadro que tape el roto o cuál crees que es la solución? Ahí es buscar la causa, ¿no? Ir a la raíz. Claro. ¿Qué causó el roto en la pared? ¿En dónde está el tubo roto? ¿Por qué se rompió el tubo? ¿Sí? Lo que sucede normalmente, lo que nos enseñan a nosotros en la universidad en una forma convencional, es a poner el cuadro. Entonces, por ejemplo, un síntoma como un roto es la hipertensión, otro síntoma puede ser la diabetes, otro síntoma puede ser la artritis. Entonces, ante ese roto ponen un cuadro y mientras está el cuadro puesto, mientras la persona se está tomando el medicamento para la presión o para la diabetes o para lo que sea, aparentemente el roto no se ve porque está el cuadro tapándolo. Pero, ¿qué sucede cuando quitas el cuadro? El roto sigue. El roto está más grande. Claro. El roto está más grande porque no arreglaste el problema de raíz. Entonces, ¿qué hacen? Otro cuadro. Más grande. O un cuadro más grande o dos cuadros. Entonces, otro medicamento, ¿sí? Y entonces ya tu cuerpo es una pared llena de rotos tapados con cuadros. Pero al final el problema de raíz no se arregló. En medicina funcional hacemos al revés. Si me aparece un roto, yo voy y busco y escarbo y escarbo y escarbo hasta que encuentro qué fue lo que pasó y empiezo a arreglar el problema de adentro para afuera por fases y por etapas según lo que voy encontrando. Y esa es la medicina funcional. Fíjate Jenny, desde esa explicación que la doctora Caterine nos acaba de dar, cómo es importante que nosotros como ciudadanos del común entendamos la importancia de la medicina funcional, porque como bien dice la doctora, básicamente la medicina funcional, los profesionales que ejercen la medicina funcional van a la causa, van a la raíz más que al síntoma, ¿sí? Entonces, eso ahí como para que lo tengamos súper en cuenta, creo que es muy importante para todos. Obviamente acá la intención no es desmeritar ninguna especialidad ni nada por el estilo, pero sí llevar a las personas a que comprendan y entiendan el porqué de la medicina funcional. Y hablándolo desde este punto, cuando hablamos que la medicina funcional va a la raíz, cuando empezamos nosotros quizás a leer un poquito frente a temas relacionados a la parte orgánica, a la medicina, encontramos que hay un órgano en especial que da mucha información respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales hoy vamos a hablar del intestino y la microbiota, que para muchos de pronto microbiota de pronto no comprenden, es también lo que conocemos como flora intestinal. Sí. Entonces, para nosotros en medicina funcional, el intestino es uno de los órganos más, si no el más importante de todos los órganos. Creo que ahora, doctora Caterine, se le ha dado, no sé si más visibilidad, ¿no? Porque es que no es que antes no tuviera importancia, sino que quizás ahora estamos hablando más de eso, ¿no? Quizás ahora tenemos personas como usted en redes sociales también que nos están siempre brindando esta información, pero ¿cuál es la importancia en sí del intestino? Porque si yo por lo menos he visto muchos de sus videos y he visto mucha de esa información que usted comparte,
y ya tengo como ciertas cosas que a uno se le van quedando de tanto escucharla, y que vuelvo y digo, ella tiene una manera tan peculiar de explicar todo que se le hace a uno tan sencillo de entender, pero justamente eso, Doc. Entonces, ¿por qué es tan importante el intestino, y así como lo planteamos en el tema, y la microbiota en la salud? Ok, bueno, lo primero que quiero como que les quede claro que es lo que hago constantemente en mi consulta y le explico a mis pacientes es lo siguiente. Todo lo que le pasa al cerebro se refleja en el intestino. Y todo lo que le sucede al intestino se refleja en el cerebro. Son uno solo. O sea, cuando ustedes piensen en intestino, piensen en cerebro. Y cuando piensen en cerebros, piensen en intestino. Embriológicamente, una parte del cerebro, una parte del sistema nervioso central, nace de la misma parte de donde nace el intestino. Entonces ellos quedan conectados de por vida. Y hay una conexión constante y permanente entre el cerebro y el intestino. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual cuando tienes una emoción, te dan maripositas en el estómago. O cuando tienes un estrés, te da gastritis. O al revés, cuando estás enfermo porque comiste algo que te cayó mal, te duele la cabeza. Porque el intestino y el cerebro son lo mismo. Entonces eso ya, allí nomás, ese solo hecho de que el cerebro y el intestino estén tan conectados, hace que los dos órganos más importantes estén relacionados, o sean prácticamente el mismo, y entonces afecten en todo el resto del sistema. Importantísimo eso, de ver la conexión que tienen nuestros órganos a nivel mental también, ¿no, Doc? Y cómo quizás también nuestras emociones pueden afectarnos también en muchas cosas de las que tenemos en síntomas. Pero ¿cómo iniciamos este camino, Doc? Es decir, al conocer y al saber ya lo importante que es nuestro intestino, ¿cómo empezar quizás a cuidarlo? ¿Cuál es ese primer paso que debemos empezar a tener para conocerlo y saber qué debemos hacer? Porque ahora hay mucha información y sí me encantaría que usted nos guiara a través, pues, como de aprender esto. Bueno, entonces, listo, ya tienes claro que el intestino y el cerebro son el mismo, ¿ok? Y que todo lo que le hacemos a nuestro intestino se refleja en el cerebro. Entonces ahí ya queda sobreañadido entender que lo que comemos afecta nuestra vida y nuestra calidad de vida y nuestra salud. El intestino funciona como una esponja. Entonces imaginémonos un charquito de jugo que se regó, de agua, y una esponja nueva, recién comprada. Cuando la ponemos encima del charquito, ¿qué sucede con el charco? Lo absorbe. La esponja la absorbió. Esa esponja es un intestino sano, perfecto, haciendo una de sus funciones, que es absorber los nutrientes y de ahí llevárselas al resto del cuerpo. Entonces, cuando el intestino trabaja bien, le lleva comida al cerebro, le lleva comida a la tiroides, le lleva comida al corazón, le lleva comida a los músculos, a los huesos, a las articulaciones, a todos los órganos, y de esa forma todos los órganos trabajan perfecto. Pero pegado al intestino, casi que es es el mismo, pero digamos, imagínenselo como una capa gruesa de pasto, es la microbiota. La microbiota, que es el balance o el crecimiento de flora intestinal, que no son solamente bacterias, también hay hongos, hay virus, hay parásitos que están allí involucrados y que tienen una función importantísima. Entonces antes se creía que la microbiota eran parásitos y que tocaba que exterminarlos y sacarlos, y resulta que Dios puso la microbiota y puso todos esos bichitos allí porque son importantísimos, porque cada uno de esos bichitos tiene una función especial para hacer procesos metabólicos. La microbiota tiene funciones metabólicas. Entonces, si yo no tengo una buena microbiota, por ejemplo, voy a tener un desbalance en los niveles de colesterol y triglicéridos. Y allí, por ejemplo, viene el cuento de que no, que yo toda la vida he sufrido de colesterol alto, y a pesar de que me cuido, aparentemente me cuido con la alimentación. Y son esas familias enteras que aparecen con niveles de colesterol y triglicéridos elevados y se ganan sus medicamentos para esto, y la raíz del problema ni siquiera está bueno, sí está en lo que comemos, pero está porque la microbiota tiene un desbalance y entonces no es capaz de hacer el proceso metabólico de desbaratar las grasas. Ejemplo, la microbiota tiene que ver con la producción de algunos neurotransmisores, con la síntesis o con la producción de algunos precursores, tanto de neurotransmisores
como de precursores hormonales. Entonces la vuelve y juega. Personas que tienen problemas de emoción, dificultad de la concentración, problemas de memoria, ansiedad, depresión, trastornos en el sueño. Y entonces, no, pues se gana su medicamento pues para poder dormir, su medicamento para ganársela, para poder estar tranquilos, para no tener ansiedad. Y resulta que el problema está en la microbiota, porque no se están sintetizando todos estos precursores que se necesitan para llevarle al cerebro los neurotransmisores que necesitan. El 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que es la hormona del bienestar, la hormona de la relajación, se produce en el intestino. Imagínense. Y si yo no tengo un intestino capaz de producirla, no tengo una microbiota ineficiente, pues entonces no voy a producir una buena cantidad de serotonina y voy a ser una persona depresiva, ansiosa, y así con los otros neurotransmisores. Y así, o sea, la microbiota tiene que ver con la producción de precursores hormonales. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo una buena microbiota, o sea, yo no tengo un buen balance entre esta flora intestinal amigable y no amigable, que realmente son todas en balance, también voy a tener un desbalance en la producción de precursores hormonales y entonces voy a tener desórdenes hormonales más rápido o con más celeridad que en otras personas. Esa es la razón por la cual uno ve familias enteras que sufren como de lo mismo. Primero porque tienen los mismos malos hábitos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, yo no soy diabético porque mi mamá es diabética. Yo soy diabético porque aprendí a comer lo mismo que comió mi mamá que es diabética, que le enseñó mi abuela que es diabética, que le enseñó la bisabuela que es diabética. Entonces vivimos con la misma herencia de malos hábitos. Lo que se hereda no es la enfermedad, lo que se hereda son los malos hábitos. Y esos malos hábitos van a reflejarse en una microbiota de mala calidad que se va a reflejar en una ineficiencia de todo el sistema. Jenny, mira cómo a partir de lo que la doc nos explica en estos momentos, podemos entender, porque realmente, le soy sincera, doc, es la primera vez que escucho tanto acerca de la microbiota, porque digamos que nunca nos damos el chance ni la oportunidad de aprender de temas tan importantes como este, ¿sí? Y usted nos acaba de decir algo que es muy cierto, y es que uno, todos tenemos intestino, todos requerimos de una buena microbiota, y nos acaba de dar explicaciones, Jenny, la doctora, frente a muchos beneficios y propiedades que nos da como tal la microbiota. Y entonces, a partir de eso, a mí me surge la duda o la inquietud en que yo escucho particularmente a muchas personas que dicen es que yo sufro de flora intestinal, o a mí el doctor me ha dicho que no tengo flora intestinal. Y obviamente al escuchar la explicación que nos da usted ahora, digo, o sea, todos los beneficios que se está perdiendo, todas las propiedades que esa persona se está perdiendo. Y entonces esto me lleva a la pregunta en nosotros, ¿qué malos hábitos tenemos o qué malos hábitos ejercemos para dañar esa flora intestinal o esa microbiota? Bueno, cosas interesantes que también suceden, y es que, por ejemplo, una de las condiciones que más activan, que más prenden los botones de alerta de ese sistema inmunológico, porque una función básica de la microbiota es también ser el órgano de inmunidad, y esa función se activa cuando se nace por parto normal. Cuando se nace por cesárea, no hay contacto con la flora vaginal, el bebé no tiene contacto con esa flora vaginal, y entonces prende activa otras bacterias diferentes a las que deberían ser activadas cuando se nace por parto vaginal. El de parto por cesárea activa bacterias de contacto de piel y no de contacto de flora vaginal, y eso afecta completamente toda la cadena del sistema inmunológico. Entonces, una de las cosas graves que suceden ahora es que las mujeres ya no quieren parir. Sí. ¿Ves? Ya, desde el nacimiento empieza el problema, no quieren parir. Y ya empieza el problema para esos niños. Y luego viene la segunda, y es que esos niños, desde muy pequeños, no les dan lactancia materna. Entonces, no, desde pequeñitos es que la mamá trabaja todo el día, es que eso ya no se usa, inclusive en los mismos
algunas partes, algunos mismos pediatras promueven el consumo de leche de fórmula, en lugar de incentivar la lactancia materna, y ahí empieza la pobre microbiota, nace muerta de hambre y bien debilucha. Y luego, ¿cómo desde el mismo parto? Desde la prenatal se empiezan a tener este tipo de malas acciones que de pronto quizás la mamá no dimensiona, ¿no? Pero date cuenta, Jenny, desde lo que explica la doctora Caterine, cómo hay cosas que, o sea, pues es que porque el parto, digamos que está naturalmente para que pues sea así. Sí, digamos, esa es la función. Y la doctora dice algo que es cierto. Dentro de la sociedad a veces se caen en ciertos parámetros que es que yo ya prefiero planificar qué día, en qué fecha, ojalá qué hora voy a tener a mi hijo y entonces planeo la cesárea. Ojo que no estamos hablando de que las cesáreas no son buenas. Hay momentos donde son necesarias y sabemos y hemos tenido acá a la doctora Sofía Cifuentes, ginecóloga, donde también nos ha explicado que a veces es necesario, pero estamos hablando cuando no es necesario y se toma esa acción, todos los beneficios y todos los perjuicios que en últimas traen a ese bebé. Exacto. Bueno, Doc, hablando de este tema, nos encontramos también como o sea, haciendo como un resumen de todo lo que usted nos está diciendo, y si nos ponemos a pensar, muchas de las enfermedades que usted ha nombrado son las enfermedades que más se están presentando ahorita, inclusive hasta las de salud mental, lo que es la ansiedad, la depresión, los temas gastrointestinales están súper disparados también, el tema de la gastritis, todos sufrimos de gastritis. Yo soy una Doc que, por ejemplo, yo hace no sé cuántos años ya, unos 6 años, según los médicos, tengo gastritis crónica. Entonces uno dice, ¿y esa gastritis crónica cómo me la quito? Porque ¿cómo crónica y por qué y de dónde? Y realmente lo que usted dice, yo he tomado, empecé omeprazol, iba uno subiendo y le van dando uno medicinas cada vez más fuertes y más fuertes, estoy en ese omeprazol de 40. Y yo sé que como yo, hay muchísimas personas, Doc, ¿y qué podemos hacer para favorecer ese intestino, para favorecer la flora intestinal también? Y poder quizás, no sé cómo decirlo, ayudarnos un poquito frente a todas estas enfermedades gastrointestinales que en últimas son las que también nos están pues afectando en muchos otros aspectos. Bueno, pero entonces, recuerda, una de las causas de que no tengamos una buena microbiota es el nacimiento por cesárea. La segunda es no tener una lactancia materna real. La tercera es el consumo crónico de antibióticos que matan la flora intestinal amigable. Y la cuarta, que digamos que es la más corriente, es un estilo de vida no saludable en cuanto a lo que comemos. Entonces, cuando no tenemos hábitos saludables y nuestra dieta es la montaña de arroz, en lugar de ser la montaña de ensalada, cuando en nuestra dieta va la jarra de jugo, en lugar de estar los galones de agua, entonces vamos a hacer que la microbiota no tenga con qué comer, porque la microbiota necesita de los prebióticos para poder crecer, para poder comer. Si no le damos a nuestro cuerpo comida real, si no solamente nos llenamos a punta de carbohidratos, harinas, ¿sí? Porque esa es la comida típica del colombiano, en que aquí nos formaron con la cultura de que el plato tiene que ser más grande que los ojos, ¿sí? Entonces llenan el plato típico del corrientazo, pues, que es el arroz con la tajada, la papa chorreada, la carne frita y 2 tajadas de tomate que la gente no se come. Entonces, si empezamos por allí, es muy complicado que la microbiota tenga de dónde agarrar. Y eso te lleva, entre otras cosas, por ejemplo, a que no se forme buena cantidad de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, por ejemplo, Jenny, el problema tuyo es muy complejo porque tienes poquitico ácido y estás tomando productos que acaban el poquito ácido que tienes. Sí. Y entonces es muy grave porque esa falta de ácido hace que se afecte el intestino, porque el intestino no tiene cómo activar sus funciones, porque uno de los que activa la función del intestino es el ácido, muy ácido del estómago cuando es sano.
Como no lo tienes, como estás alcalinizando tu estómago, ese intestino no está trabajando bien, y eso puede llevar inclusive a enfermedades autoinmunes. ¿Ves? Entonces, vuelve y juega, estás tapando un cráter con un cuadro gigante, que cuando quites el cuadro, el cráter puede ser algo muy peligroso. Entonces, es importante entender cómo el proceso va al revés. Si cambias y si tienes conciencia y empiezas a comerte, como le digo yo todo el tiempo a mis pacientes, la montaña de ensalada y los galones de agua, en lugar de llenarte de arroz, papa, yuca, pasta, plátano y pan, vas a empezar poco a poco a darle comida a esta microbiota, a mejorar la producción de ácido clorhídrico y se te quita el problema de raíz sin tomar ningún medicamento antiácido, porque eso no se debe hacer, ni ningún producto como el omeprazol. Doctora, justo frente a ese tema que acaba usted de abordar, en cuanto a los alimentos que no son saludables o que no le hacen bien a la microbiota y al intestino, nosotros como colombianos, yo particularmente no voy a criticar la comida porque me encanta la comida y digo que los platos colombianos son muy ricos, pero estoy de acuerdo en que si hay algo que nos caracterizamos como colombianos es que no comemos saludablemente en términos generales. No estoy pues como generalizando. En términos, digamos, muy sociales y culturales, nosotros estamos mal acostumbrados en el comer. Entonces, desde nuestras tradiciones, desde nuestras culturas, desde nuestra cultura, por ejemplo, ¿qué alimentos no deberíamos consumir o deberíamos evitar para no hacerle daño a nuestra microbiota, por ejemplo? En mis videos yo publico un listado de las 5 comidas que no son comida. Entonces, cuando yo hablo de las 5 comidas que no son comida, me estoy refiriendo a que esas 5 cosas no deben estar en el diario vivir, o sea, eso no debe ser parte del mercado, ¿listo? El primero es los dulces y todo lo que endulza. Azúcar, Esplenda, Panela, Instacrem, bueno, no sé si puedo decir marcas, cremas de esas endulzadas, todo lo que tenga sabor, si endulza, inflama. Panela, orgánica, no orgánica, no importa, si endulza, inflama. Así como el dulce, como el magnesio y el calcio son la comida de los huesos, el dulce es la comida del cáncer. Entonces, por eso las personas diabéticas hacen más cáncer. Y lo otro es que el dulce causa neurodegeneración, ¿no? Entonces, acuérdense que hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la persona que nació sin insulina, la diabetes tipo 2, que es la mayoría de las diabetes causadas por malos hábitos, y la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer, que es otra forma de diabetes. Entonces, las personas con Alzheimer lo que tienen es diabetes, que no se manifestó a través de un examen de sangre que tuviera el azúcar alta, porque todo el azúcar se le fue para el cerebro y lo chamuscó. Quedó ahí el cerebro quemado. Entonces, el primero es el dulce y todo lo que endulza. Si endulza, inflama. El segundo son los lácteos, eso haya sido controversia, eso fue caos, espectacular, me encantó porque al menos hace que las personas reaccionen. Y en general los seres humanos no estamos diseñados para consumir leche, y sobre todo leche pasteurizada. La leche que comía el bisabuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo era la leche recién ordeñada de la vaca que tenía en el patio. Y esa vaca le guardaban la leche al ternero porque el ternero tenía derecho a tomar leche y de vez en cuando tomaban leche, pero era leche sin pasteurizar y sin procesos. Entonces la leche también afecta a la microbiota y sobre todo la leche pasteurizada que has hecho procesos en los que ya acaban con todas las bacterias buenas que traía la leche y que podrían haber servido para activar el crecimiento de la microbiota. Okay. El tercer enemigo es el trigo y todo lo que tenga trigo. Ahí está el problema de nosotros aquí en Colombia, que tenemos una panadería en cada esquina. Resolvemos todo con panadería. Es impresionante. Yo tengo pacientes que son extranjeros que me dicen, pero es que es muy, muy loco. Tú vas en tu país, donde tú llegas, cuando llega una visita, lleva pan.
la solución que hay, que va a llegar la visita y que le vamos a dar, vaya a la familia y traiga pan. ¿Por qué? Esa es la cultura que tenemos, claro, en la que el pan resuelve. El pan es una solución fácil para salir del lío de llenarle la barriga a todo el mundo, pero el trigo es fatal. El trigo y el gluten le abre rotos al intestino. El gluten es el que más acaba con la microbiota. Y el otro problema gravísimo del trigo es que trae un hongo que es la cándida, y ese hongo causa degeneración neurológica, causa inflamación mínima o crónica persistente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno consume productos con trigo, cuando tiene mucha cándida en el cuerpo, es como si fueras un boxeador que recibe golpes y golpes y golpes y todo el tiempo te están golpeando, entonces todo tu cuerpo está inflamado. Eso hace la cándida. La cándida además da ansiedad de la persona típica que se acaba de comer la bandeja paisa y al ratico tiene ganas de comerse el dulcecito, el heladito, el pastelito, está lleno de cándida. Y todo esto porque se consume el tercer enemigo o la tercera comida que no es comida, que es el trigo. El cuarto son todos los productos procesados, industrializados, atún, jamón, salchicha, mortadela, sopas de sobre, jugos de caja, de cubo, todos estos productos que le empacan en la lonchera a los niños, catastróficos. O sea, desde niños estamos matando la microbiota, desde niños yo les digo a los papás, no acaba de nacer y ya lo estás matando, por Dios. Ya le estás metiendo la compota, ya le estás metiendo el cereal, a ver si la abuela y la bisabuela comió compota, comió cereal o comió jugo de caja, por Dios. Y entonces todos estos productos procesados, todos estos productos industrializados hacen primero acaban con la microbiota y hacen un daño en el hígado que se llama disrupción, evitan que el hígado haga sus tareas y evitan que se produzcan sustancias en el hígado que son importantísimas. Entonces ahí uno ve niñas ahora de 6, 7 años con cuerpo de 15, sí, pensamiento y comportamiento de 20, y cuando llegan a los 20, embarazos precoces, desarrollo sexual secundario precoz, y cuando esa niña llega a los 20 años tiene obesidad y ovario poliquístico, disrupción endocrina. Tan raro, ¿qué le habrá pasado a la niña? No, raro, no. ¿Qué comió la mamá de esa niña desde que estaba embarazada? Basura. Alimentos con hormonas, Y es que sí estamos llenos, Doc, y lamentablemente esa facilidad, ¿no? De la alimentación rápida y de que no hice comida, entonces compremos esto que ya está hecho y ya está empacado. No voy a prepararle a mi hijo lo del descanso, lo del recreo, pero entonces venga, le meto un juguito y unas papas y la facilidad que quizás da eso, los daños tan graves que nos está causando a nivel salud y lo que estamos haciendo desde ellos, como dice usted, de chiquiticos ya los estamos dañando completamente. Exactamente. Entonces, imagínate, nosotros hacemos reuniones de médicos que trabajamos en esta área y decimos, o sea, vamos a tener ancianos en cuerpos de niños, ¿no? Y ya realmente lo estamos viendo. Entonces, ya tenemos niños hipertensos, ya tenemos niños diabéticos de diabetes tipo 2, que es la causada por malos hábitos, tenemos niños con obesidad mórbida, tenemos niños con colesterol, triglicéridos altos, secundarios a una dieta rica en azúcares sin carbohidratos. O sea, tenemos ancianos en cuerpos de niños. Entonces, ese futuro de esos niños, ¿qué es? Y lo más tenaz de todo es que ese cerebro, ¿qué? Entonces, ¿quiénes nos van a gobernar? O sea, ¿qué nos espera a nosotros cuando estemos viejitos? Tenaz, porque ese es el futuro. El tema es súper complejo porque, como bien dices, Jenny, como nos está explicando la doc en estos momentos, son alimentos que se volvieron casi que de consumo obligatorio en los diferentes hogares. Sí, entonces, sí o sí. Pero claro, no son alimentos. Exacto. No digas que son alimentos. No son alimentos, ¿cómo los llamaríamos? Son comestibles. Son comestibles. Se llaman comestibles porque son productos que los gobiernos y la industria promueven para que se consuman, porque no te envenenan en una sola sentada. O sea, te comes un jugo de caja y no te estás envenenando, pero no te mueres de inmediato, sino que te mata de a pocos. Entonces se llaman comestibles, pero no son alimentos. Entonces, mire, esa es la primera corrección que tenemos que hacer nosotros, y es que estamos acostumbrados
a dirigirnos a estos productos, a estos comestibles como alimentos. Y de entrada ya estamos aprendiendo que definitivamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salchichas, con embutidos, con alimentos pues a base de trigo, dulces, todo nos genera algo negativo. Y entonces mucha gente de los que están quizás escuchándonos nos dirán o se estarán preguntando, bueno, si está diciendo la doctora que esos no son alimentos y es lo que nosotros nos la pasamos comiendo y que son comestibles, entonces nosotros ¿qué podemos comer? Entonces, ¿qué podemos comer? Diferentes comestibles a los que estamos acostumbrados. Claro, es que cuando la doc hace esa lista de esos 5 alimentos que nos hacen mucho daño o esos comestibles que no son alimentos, que además creo que prácticamente a diario estamos comiéndolo. Uno, los dulces, con el azúcar o los dulces. 2, que es la leche. Y ahí quiero hacerle una pregunta, doc. ¿Es la leche o son los lácteos? Es decir, ¿qué pasa con el queso y con esos otros alimentos que son a base de eso? ¿También entran ahí mismo o eso sí podemos consumir? ¿O cómo sería ahí el tema? Entonces allí yo te respondo, depende. Depende de tu microbiota. Por ejemplo, en el caso tuyo, Jenny, no. ¿Sí? Porque ya me estás diciendo que tienes una condición de hipocloridria, de falta de ácido clorhídrico que te está afectando tu microbiota, entonces te digo no. Depende de dónde viene la leche que te vas a comer. ¿Sí? Porque si por ejemplo estamos consumiendo una leche que es sacada de la vaca, que es una vaca feliz, yo le digo la vaca feliz, que es la vaca que está de pastoreo. Nosotros en Colombia, gracias a Dios, todavía tenemos vacas felices, no están encerradas en una calpón solamente para ser dañadas, sino que las vacas de nosotros todavía salen al pasto, comen pasto, reciben sol, reciben viento, caminan. Son vacas de pastoreo, de pronto no son perfectas, pero son mejores que en otros lugares. El problema es que luego esa leche que es relativamente buena, que para algunas personas, no todos deben consumir leche de vaca, así sea leche de vaca feliz, le hacen pasteurización, entonces ya la leche pasteurizada, ya ahí se nos daña todo el paseo, entonces ahí va así, la leche es pasteurizada, depende de tu condición. Entonces, por ejemplo, hay personas que están tan inflamadas, tienen tantas condiciones, que si consumen más leche, sobre todo de vaca, se van a inflamar más. Entonces, pues digo yo, depende, ahí ya yo depende. Lo que sucede es que una de las estrategias que utilizamos en medicina funcional para que las personas se sanen es hacer una estrategia que se llama remover. Y entonces cuando yo digo remover es que remuevo todo, absolutamente todo, remuevo los 5 enemigos y remuevo además algunas cosas que pueden estar afectando a esa persona para poder después darme cuenta en qué terreno voy a trabajar. Entonces, en la primera fase, yo invito a todo el mundo a que remueva esos 5. Y los lácteos, todos. Después, en consulta y persona a persona, yo voy diciendo depende. Ahí yo voy viendo el depende de cada persona. Y entonces, por ejemplo, si consumimos leche o productos derivados de leche de ovejo o leche de cabra, son menos dañinos que los de leche de vaca. Y obviamente con la aclaración de que no sean pasteurizados. Pero ahí ya te respondo, depende. ¿Qué te digo? Todos los seres humanos podemos vivir sin leche de ninguna clase. Entonces, es sencillo. La única es la leche materna. Exacto. Y que la única, que sea lo exclusivo, para nosotros. Materna. Que sea lo exclusivo como lo que aprendemos de la naturaleza. Así es. Así es. Entonces la leona le da leoncito hasta cuando el león empieza a comer carne y ya. La osa le da al osito, a los cernos, hasta que los cernos empieza a comer pescado, carne, lo que va a comer y ya. ¿Sí? Ningún otro mamífero en la naturaleza consume leche de ninguna otra especie, ni siquiera de su propia especie, después de que deja de ser lactante. Entonces, nosotros somos iguales. Sí, es definitivamente un tema cultural completamente y comercial, creo yo también que es un tema muy comercial, porque aquí nos han vendido hasta la idea en comerciales, donde la leche viene con vitamina A, B, C, D, trae todas las vitaminas, se supone, y nos hace muy bien para nosotros estar sanos y fuertes,
Y aquí estamos viendo que es completamente falso, que no necesitamos la leche para absolutamente nada. Doc, Las hablando... personas orientales nos dicen a nosotros, los occidentales, la gente de leche. O sea, en las veredas, en las aldeas por allá de Corea, de Japón, nos dicen a nosotros, la gente de leche, que nosotros los occidentales solemos a leche. Ellos no consumen leche porque no la saben. Y uno ve, bueno, no sé si todavía, pero uno veía esas imágenes de la viejita de 100 años sentada pierna y cruzada en el piso, ahí feliz de la vida, desgranando vegetales, partiendo verduras. ¿Quién la sentó en el piso? ¿Y quién la va a parar? Sí, sí. Nadie, ella sola se sentó y se paró. Y la señora tiene osteoporosis, olvídate que la señora tiene osteoporosis, se mueve solita. Y no ha tomado leche en su vida. Y tomó leche cuando era bebé. Materna, exacto. Doc, dentro de esto también me surge otra duda, y es, estamos también con este tema de las leches, y está muy de moda ahora el tema de la leche de almendras, la leche de coco. Esas bebidas, ¿qué tan saludables vienen siendo también para nuestro intestino y para nuestra flora intestinal? Entonces allí va el depende otra vez. ¿Listo? Si tienes tendencia a tener enfermedades autoinmunes o que hacen inflamación mucho más fácil que otras personas, la leche, por ejemplo, de almendras no te conviene. La leche de coco no tiene ningún problema. Ahora, también depende de qué leche estés tomando, de leche vegetal. ¿Listo? Y cuando uno consume esas leches vegetales no es para reemplazar ninguna leche, es porque le dio el gustico y se quiere tomar un chocolate que no se vea oscuro, que no vea un poquito clarito. ¿Sí? Pero la realidad es que no es porque te esté aportando un valor X de más nutricional. La leche de coco de pronto es buena porque tiene, si la haces en la casa, te aporta los triglicéridos pues, de cadena media que tiene el coco, que son muy buenos. Pero si los estás comprando también, vuelve y juega, en el grupo de los procesados, empacados, pues nada. La idea es que si te la vas a hacer, si te la vas a comer, es hecha en casa. Doc, acá tenemos una pregunta, nos pregunta Francisco, dice, buenas tardes, qué buen tema. Una pregunta, ¿la soda o el agua con gas que no tiene azúcar ni endulzantes artificiales altera la microbiota por el solo hecho de tener gas? Sí, pero viene en un orden distinto. Ese gas carbónico ese gas que le ponen a las bebidas gaseosas, así sea agua sola con gas, hace un proceso mucho más arriba, afecta la función, hace disrupción en el hígado, ese gas evita que el hígado produzca algunas enzimas y algunas sustancias que luego el intestino no va a poder absorber esos nutrientes. Entonces, sí la afecta de una forma indirecta y al final sí te afecta a tu salud. Entonces, toma agüita. O sea que dentro de esos comestibles que no debemos consumir están también las bebidas sodificadas, ¿sí? Sí. No, el agua, sobre todo porque puede ir disfrazado a que como el agua es buena. Y todo lo que tenga soda. Cuando hablo de bebidas sodificadas, hablo bebidas que están que tienen gas. Entonces, lo que nos tomamos ahorita nos hizo daño. Importante saberlo y escuchar. Doc, le preguntaba hace un momento que cuando estos comestibles que usualmente se convierten como en la alimentación pues de las diferentes familias, de los diferentes hogares, especialmente acá en Colombia, ¿qué pueden comer las personas para no caer en este tema de los comestibles? Porque usted me habla, por ejemplo, de que nos hace daño el trigo, y sí lo he leído y lo he escuchado mucho, pero entonces yo digo, bueno, si no puedo comer pan, ¿qué puedo comer que también sea rico y que no tenga la base de trigo, por ejemplo? Eso, entonces, ¿qué como? Lo que me estaba preguntando ahorita Jenny, porque esa es la típica. Yo les digo a los pacientes ese listado a los 5 y se quedan como que... Y entonces... Uno me miran como, y entonces esta vieja que come, ¿no? Entonces, pues, cuerpo glorioso, pues. Y otros dicen, como aburrido, entonces, ¿qué como? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la arepa, ¿sí? Hay que tener cuidado dónde viene el maíz que comemos, pero digamos que nosotros todavía tenemos maíz que cultivamos aquí
hay que proteger el maíz de nosotros, no el que traen de otros lados, el que cultivamos acá está bien, el que viene transgénico de otros lugares no, pero nosotros todavía tenemos yuca, todavía tenemos plátano, ¿sí? Y podemos hacer además, por ejemplo, cuando preparas la leche de coco en tu casa, te queda ese afrecho del coco, que uno lo vuelve harina de coco y haces pan de coco y eso es delicioso, eso es el que me encanta a mí, yo como el pan de coco, pero el que haces en tu casa. Entonces, sí hay muchas alternativas. Que comían los abuelos, o sea, vámonos para el pasado. Entonces, ¿qué comían los abuelos? Que se nos están acabando, los que duraban 100 años, porque eran los que comían comida saludable, los que comían comida real, los que no tomaron antibióticos, los que nacieron por parto y recibieron lactancia materna hasta los 3 años. Se nos están acabando, ya está acabándose esa generación. Y entonces yo le preguntaba a la abuela que se nos murió hace un año, se nos murió 98 años. Abuela, ¿y vos qué comías de desayuno? Ah, no, mija, bayuna, ¿no? ¿Vale? Y entonces, mija, a mí me daban caldo. Ah, ¿cómo hacía? Sí, caldo, a mí me daban un caldo con un pedazo de costilla o con huevo y papita y aguacate. Yo, ahí está. Ahí está, ¿en qué parte comió cualquiera de los 5? ¿Y qué llevabas de lonchera? Abuela, ¿qué llevabas de lonchera? Ah, de lonchera, mi mamá me echaba una arepa y en un vasito café, porque en esa época no había nada más un café. Y nosotros en la escuela teníamos un árbol de aguacate, entonces bajábamos, compartíamos aguacate y comíamos arepa con aguacate y un café de lonchera. Y ahí había árbol de naranja también, entonces también comíamos naranja. Ahí está, ¿qué comía la abuela? ¿En qué parte la abuela comía paquetes? Eso no existía. No, mija, eso no había. ¿Ves? Yo creo que cuando hablamos de paquetes, ahí van incluidas las galletas, ¿no? No, y del no, a ver, ¿y las galletas, caro, qué es? Trigo y azúcar. Exacto. Hay muchísimos comestibles. Y nos las venden como si fueran galletas integrales. Ah, no, de soda, integral, con fibra, con grano, maravilloso. Uno se siente el más fitness. Sí, es cierto, porque sí hay muchos alimentos y cuando uno se pone ya con más cuidado y más precaución, cuando uno va a comprar algo, que yo no sé si te pasa caro ahora, pero uno tiene como más ya como conciencia frente a eso y uno al menos dice, venga, miro al menos qué es lo que me voy a gastar nutricional. Porque uno antes echaba y uno no ni siquiera miraba, pero entonces uno ya, esto tiene trigo, yo no sabía que esto tenía trigo. Y así hay muchísimos alimentos y con el trigo uno queda impresionado de tantos alimentos. Están muchas cosas, sí, es verdad. O sea, el trigo es de los ya me da miedo hasta decir, ¿comestible o alimento? Comestible. El trigo comestible. Es uno de los comestibles que más generan daño al intestino, ¿no? Es el archienemigo del intestino. El trigo es el archienemigo del intestino. Doc, aquí nos están preguntando, Danilo dice, bueno, primero dijo arepas de maíz, yo creo que cuando usted estaba hablando, dice, ¿la avena es buena para la microbiota, al igual que la papaya, o se trata de un mito? Yo me imagino que él está preguntando es más bien si la avena y la papaya son buenas para el estreñimiento. Entonces hay avenas que vienen contaminadas con contaminación cruzada con trigo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay personas que tienen tendencia a hacer inflamación más que otras y no les conviene comer avena, ¿sí? Pero si no hay, o sea, si eres una persona que en general estás bien, que no te quejas de reacción de inflamación, que no te duelen las articulaciones, que no tienes síntomas mentales o articulares o cansancio físico, que no estás inflamado, podrías consumir avena. Y la papaya, ahí va entre las montañas de frutas y montañas de verduras que debemos consumir todos los días. Ahora, pilas con las frutas porque tampoco podemos cambiar nuestra montaña de arroz por montaña de fruta todo el tiempo, ¿no? Hay que cambiarlas por montaña de vegetales más que de frutas, pero las frutas también nos pueden ayudar sin exagerar. Doc, frente a lo que usted habla de la avena, cuando dice que hay personas que de pronto no les cae muy bien, ¿son las personas que regularmente sufren de inflamación, sufren del colon? ¿A eso es lo que hace referencia? No,
Por ejemplo, cuando estás con estreñimiento, que tienes colon irritable, que tienes gases, inflamación, y es porque sufres probablemente de un tránsito intestinal lento y sufres de estreñimiento, el consumir avena en hojuelas por un tiempo corto te va a beneficiar. ¿Listo? Pero el problema es ir a la raíz. ¿Por qué motivo o razón tu intestino es de tránsito lento? ¿Por qué estás con estreñimiento? Entonces, la avena te puede ayudar para el momento, pero no es la solución real. Hay que buscar por qué. Claro. Que eso pasa mucho también ahora. Sí. La gente que sufre de estreñimiento, es más, creo que se ha puesto, es como que es normal que pasen días y la gente no haga su deposición. Y yo duro hasta 4 o 5 días y no como. Claro, terrible. Pero es por el estilo de vida que estamos llevando, de afán, de comer comida que no es real, y obviamente estamos cada vez más enfermos. Doc, entonces, es que acabo de ver Yo la te hora. veo como con cara aburrida. No, es que acabo de ver la hora y veo que es un tema que es muy extenso, claro, y que es súper importante para todos, porque es que, ojo, que acá no aplica que si el niño, que si el adolescente, o sea, esto aplica absolutamente para todos. Y me quedo yo pensando frente a, ya me queda claro qué comestibles definitivamente nos hacen daño y debemos sí o sí sacarlos si queremos ver un cambio en nuestro organismo y en nuestra salud física y mental, porque ojo, que va muy relacionado también a esto. Entonces empiezo yo a pensar y yo digo, bueno, ya dijimos cuáles son los beneficios de la microbiota, cómo la podemos afectar, cuáles son esos comestibles que son como los enemigos pues fijos, que ya los tenemos ahí fichados, que hacen daño a la microbiota. ¿Qué alimentos, Doc? Entonces, poniendo pues en contexto ese tema, ¿qué alimentos nos ayudan a cuidar la microbiota? A que si quizás, porque estaba recordando cuando las personas con frecuencia me han dicho, no, es que yo sufro de flora intestinal, yo casi no tengo flora intestinal. Esas personas que yo creo que en últimas nos incluimos casi todos, porque los malos hábitos creo que a nivel social son generales. Es cultural. ¿Qué alimentos podemos empezar a tener más presentes en nuestro diario vivir, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, Doc, para ayudar a fortalecer ese intestino, a recuperar esa microbiota? ¿Qué alimentos podemos tener presentes? Bueno, entonces, importante la fibra, y o sea, que la fibra incluir aún desde el desayuno mismo, vegetales crudos, porfa, porque los vegetales sobrecocinados tampoco nos ayudan. Entonces, desde que te desayunas, desde el comienzo, vegetales crudos. Los que quieras, los que te atraviesen. Ay, doctora, pero es que a mí el doctor me dijo que no podía comer repollo. Entonces yo le digo, come repollo, al comienzo te va a dar duro, y cuando empieza la microbiota a recibir comidita, eso se te va a quitar el problema, y la culpa no era el repollo, era que no tenía microbiota. Haciendo un ejemplo, entonces comer vegetales crudos. Comer grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, chontaduro que tenemos nosotros aquí, yo no sé si allá, pero nosotros aquí en el valle, chontaduro, grasas saludables, aceitunas. Consumir, ¿cómo se llama? Encurtidos, ¿sí? Que son fermentados. Entonces los alimentos fermentados son importantísimos. O sea, nosotros deberíamos consumir productos fermentados al menos una vez al día, involucrarlo dentro de nuestro diario. Fermentados como el chucrut, fermentados como se me fue ahorita el nombre, bueno, pero son diferentes fermentados que deja uno los vegetales que se dañen un poquito para que produzcan un poquito de probióticos, y eso nos va a ayudar muchísimo. Doc, acá nos están preguntando, ¿las bebidas alcohólicas moderadas, como el vino, benefician a la microbiota o no? Yo creo que esa pregunta la hice. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, y antes de que se me olvide, ya el almuerzo, por favor, renueven su forma de pensar. Cambien su forma de pensar, no se adapten a este siglo, dice Dios en su palabra, renueven su forma de pensar. Entonces,
Lo otro es, de ahora en adelante, la montaña del plato no es la del arroz. El arroz es el adorno. La montaña del plato es la montaña de ensalada, ¿sí? Involucren las vegetales, tanto crudos como al vapor, en los diarios vivir de su comida. El vino tiene cualidades, caramba, no fue el tiempo, el vino tiene cualidades, pero para otras cosas y solamente en porciones pequeñas y solamente el Cabernet Sauvignon, no más. Los otros vinos no. ¿Listo? Una cosa importante que les quería hacer entender es que la microbiota cuando se afecta, por ejemplo, la tiroides. La tiroides ahora es una de las enfermedades autoinmunes más corrientes que hay en la humanidad. Está subiendo cada día más debido a estos malos hábitos que llevan los seres humanos, y la tiroides tiene que ver absolutamente con todos los órganos. Entonces, si yo tengo una mala microbiota, voy a tener una tiroides probablemente inflamada, y eso me va a llevar a enfermedades muy complejas. Entonces también tiene que ver mucho, la tiroides hace que haya estreñimiento, por ejemplo, y esos cambios así. Antes de que, para que sepan que el 29 de octubre, o sea, de hoy a un mes exactamente, sábado 29 de octubre, voy a hacer una masterclass sobre tiroides aquí en Cali. Entonces allí está en mis redes, está mi información, por allí las personas que estén interesadas nos escriben, y vamos a estar 4 horas junto con mi head coach, dándoles educación en nutrición y educación en prevención y cómo resucitar la tiroides con una forma funcional y saludable. Doc, quiero hacer también hay una aclaración, y que le veía también a usted por ahí en redes, que alguien le preguntó, usted lo va a hacer en un mes presencial en Cali, pero según tengo entendido, ustedes van a hacer grabación de esto, y para quienes no estemos en Cali luego podamos acceder también a esa masterclass. Entonces, para que también estemos súper atentos en sus redes. Por eso sería bueno, Doc, agradeciéndole obviamente todo este espacio que nos ha dado y toda esta información tan importante, definitivamente muy importante para todos, que nos recuerde por favor sus redes para quienes están ahí pegaditos puedan seguirla también. Igual nosotros la hemos etiquetado, pero para quienes estén interesados y quieran seguir todos esos consejos que usted nos da en redes sociales, y la puedan seguir, como son sus redes sociales. Entonces escriben, estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. Escriben @doctora, o sea, DRA, CATHE, Cate Valderrama, @DRA, Cate Valderrama, con B de vaca para que no se me enreden. Ahí ya me encuentro. Dejando en Cate el Valderrama. Chat. Sí, Cate Valderrama. Ella está en TikTok, tiene unos videos, como les digo, tiene una manera muy, muy interesante, así como nos ha explicado el día de hoy. Muchas gracias, porque de verdad que sí nos deja muy claro todo lo que nos dijo hoy, Doc. Creo que nos pone a pensar muchísimo frente a la forma en que nos estamos alimentando, frente a lo que nos está sucediendo, porque creo que si nos ponemos a pensar lo que estamos viviendo a nivel físico y nuestras enfermedades, decimos, uy, tiene razón con cosas que ha nombrado, todo lo que me está pasando y todo lo que estoy sintiendo, como que tiene que ver por el lado de lo que estoy comiendo también. Entonces, mil y mil gracias, de verdad. Ya se nos fue el tiempo, son las 6 de la tarde, un abrazo gigante hasta Cali. No sé si ahí por interno vamos a hablar de cómo está de disponibilidad de tiempo y demás, de pronto podamos cuadrar algo para más adelantico, pero de verdad que hoy mil gracias por habernos acompañado. A ustedes también muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Qué bella, Doc. Mil y mil gracias. Gracias a todas las personas que, como siempre, están conectados a través del Anzuelo Medios, a los que se conectaron también a través del Facebook Live para escuchar y aprender un poco. Digo yo un poco porque creo que nos queda mucha tela por cortar, por eso quedan súper invitados a que sigan en las redes a la doctora Caterine Valderrama, porque por supuesto que van a encontrar material lúdico, didáctico y educativo especialmente. Y como siempre nosotros decimos acá en Sin Tacones y Sinvergüenza, es fundamental siempre recibir una guía, una asesoría a través de un experto. Entonces, en lugar de ponerse a mirar redes sociales del influencer o el youtuber X que les va a hablar acerca de los cuidados en la alimentación que deben tener, pues aprendan que hay comida. De su vida fit. Exacto, aprendan que hay alimentos que nos han enseñado que no son alimentos, sino que son comestibles, ya aprendí, Doc, que ya son comestibles y que por supuesto nos afectan en nuestro diario vivir. Entonces, la idea es que sigan en las redes sociales a la doctora Caterine,
Los que no pudieron escuchar desde el principio del programa, pues los invitamos a que nos escuchen a través de las diferentes plataformas de audio. Recuerden que el video queda ahí en el Facebook de Sin Tacones y Sinvergüenza, entonces también lo pueden escuchar o lo pueden escuchar a través del Anzuelo Medios, hasta donde tengo entendido como que los están subiendo. Sí, también los están montando en SoundCloud. Pero bueno, igual ya saben, a través de cualquiera de las plataformas de audio, para quienes no tienen la posibilidad de verlo en video, estamos en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras de las más importantes. Mil gracias a todos los que se conectaron el día de hoy por estar ahí cumpliendo esta cita que tenemos cada 8 días. Para nosotras siempre es un placer estar acompañándolos. No siendo más, pues bueno, ya nos vemos y nos escuchamos de nuevo dentro de 8 días con tema y con invitados maravillosos como siempre. Les enviamos un abrazo fuerte y nada, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Personajes de aquí y de allá, conversando temas de... Man, I feel like a woman. Sin Tacones y Sinvergüenza, un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin Tacones y Sinvergüenza. I feel like a woman.